Muchas gracias, mi hermano Rodolfo. Dios le continúe bendiciendo y vamos a ver qué aprendemos de Dios en esta noche, iniciando una nueva sección acerca de lo que es la carta escrita por Santiago. Vamos a ver qué nos enseña la palabra. Vamos a leer lo que está dispuesto, lo que vamos a iniciar a estudiar, que es Santiago capítulo 5 versículos del 17 al 19. Vamos a leerlo, perdón, del 7 al 19. La palabra de Dios nos dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra ¿Puedes tomar la llave, por favor, antes que por cierre el... 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Muy bien. Antes de continuar, quiero pedir el favor de que revisen sus micrófonos, por favor, y apaguen para que no haya interferencia en el estudio, para que todos lo puedan escuchar bien.
Muy bien, continuamos. Este aparte o este texto de Santiago va dedicado a los pobres. Recordemos que demoramos una buena temporada hablando acerca de los ricos, empezando en el capítulo 4, a mitad del capítulo 4 y capítulo 5, versículos del 1 al 6, donde aprendíamos que los ricos no tenían en cuenta a Dios, ni en sus proyectos, ni en nada de lo que hacían. Y también aprendíamos que los ricos blasfemaban contra Dios, que hacían corrupción porque cuando un pobre los llevaba delante de un juez, em, estos le sobornaban. Además de esto, contrataban a los pobres y no le pagaban su salario. Entonces veíamos todo lo que hacían los ricos. Ahora vamos a hablar de aquí en adelante hasta que el capítulo se termine. Vamos a hablar acerca de los pobres. Tanto ricos como pobres tienen algo en común en este texto. Y es decir, están unidos por la misma cosa. Y es que tanto ricos como pobres debemos aprender a confiar en Dios. Es decir, no debemos depositar nuestra confianza en cosas de esta tierra, sino en lo que tiene que ver con lo divino. ¿Qué enseñanza deben aprender o debemos aprender tanto ricos como pobres? La enseñanza que debemos aprender, el rico debe aprender a no confiar en su riqueza. Por eso Santiago dijo en un texto que ya abordamos que el rico debe gloriarse en en su humillación. ¿Por qué? Porque bajarse, debe bajarse del pedestal donde se encuentra y aprender a confiar en Dios. En cambio, la cabeza del pobre es levantada. Entonces, la enseñanza aquí es que el rico debe aprender a no confiar en su riqueza. El pobre debe aprender a no dejarse desanimar ni desalentar por los problemas de este mundo. Si hablamos de la audiencia original de Santiago, que ya hemos hablado de ella muchas veces, si volvemos a esa audiencia original, usted se imagina un pobre creyente en Cristo trabajando para un hermano rico, creyente en Cristo, y que este rico no le pague, y si él quiere llevarlo al juez, el hermano rico, porque está escribiendo a los ricos de la iglesia, compra el juez para que falle a favor de él. Esto puede llevar al hermano a desalentarse, a desanimarse, incluso a renunciar al camino cristiano. ¿Cuál es el problema? El problema es que el rico confía en sus riquezas más que en Dios. Y el problema es que el pobre no agranda su ánimo, sino que por el contrario se desalienta a tal punto que puede dejar de creer en Dios. ¿Cuál es la solución? Para el rico hay una solución que está en Santiago 4:11, que ya la leímos, pero vamos a recordarla nuevamente. Santiago 4:11. Vamos a ver qué nos dice la palabra allí en Santiago 4:11. Bueno, la palabra nos dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Un momentico. Mm,
A ver, creo que en este caso se me ha perdido la cita. 4:15. Ahora sí, volvamos. Ubiqué mal la cita. Ahora sí, vamos a leer Santiago 4:15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, estamos viendo aquí en el texto que el rico lo que debía hacer, la solución para él era arrepentirse de haber dejado de confiar en Dios. En otras palabras, el rico había sustituido a Dios por la riqueza. Había desplazado, expulsado a Dios de su corazón y en lugar del Dios que estaba en su corazón, ahora están las riquezas. Entonces el rico debía arrepentirse. ¿Cuál es la solución para el pobre entonces? Aquí la tenemos. Agrandar su ánimo, no desalentarse, no desanimarse, sino seguir perseverando a pesar de la injusticia que le estaba rodeando. Porque, entre otras cosas, hermano Jesús, ayúdeme con el micrófono, lo tiene encendido. Ya Este, un ratito, recién voy ingresando. ok, bien, bien. Entonces, la solución era agrandar su ánimo porque, entre otras cosas, el pobre no estaba desanimado en balde, estaba siendo maltratado, estaban jugando con lo que él estaba buscando con lucha para sostener a su familia. Pero él, a pesar de la injusticia, debía seguir adelante. Entonces, eh, desde el capítulo 4 hasta la mitad del capítulo 4 y parte del capítulo 5 hasta el versículo 6, todo tiene relación. Es decir, ¿y qué me lleva a entender a mí que la sección que estamos mirando ahora tiene relación con la sección anterior? Pues la palabra por tanto. Si usted revisa Santiago capítulo 5 versículo 7, ahí va a encontrar la palabra por tanto. Y regularmente la palabra por tanto viene a ser como un conectivo, un enlace de que lo que se está diciendo, lo que se viene diciendo, es como para relacionar lo que se dijo anteriormente, perdón, con lo que se va a decir. Hay una conexión ahí. Otra parte es que Santiago se refiere tanto a pobres como a ricos como hermanos. Y aquí es donde se pone a prueba una vez más el amor que tenemos los unos por los otros. ¿Qué tan capaces somos de perdonar las ofensas que recibimos? ¿Por qué? Porque el rico debía tener en cuenta que no estaba humillando a cualquier persona, que no estaba abusando de cualquier persona, estaba abusando de una persona que también es parte del cuerpo de Cristo. Y ya hemos estudiado esto muchas veces, que cuando un miembro del cuerpo nos duele, todo el cuerpo entra en desánimo. Es decir, el dolor no solamente es sobre la parte que nos duele. Entonces, esto debía tener en cuenta el rico, que estaba abusando de su hermano, que estaba haciendo daño a su hermano y finalmente se estaba haciendo daño a sí mismo. Ahora, el pobre de pronto podía enojarse a tal punto que podía tomar la venganza por su propia cuenta.
que también en respuesta podía hacerle daño a su hermano. Estoy hablando del auditorio original de Santiago. Entonces, en este sentido, también Dios le está diciendo, ojo con lo que vas a hacer, que le vas a hacer daño a tu propio hermano, no le vas a hacer daño a cualquier persona. Ahora, frente a esto, surgen unos interrogantes bastante interesantes que ustedes están apreciando en pantalla. Vamos a leerlos cada uno de ellos. ¿Qué debe hacer un cristiano? En este caso que les estoy pintando, en todo lo que está sucediendo, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano? ¿Qué debe hacer un cristiano que de veras desea ser un cristiano en presencia de aquellos que llamándose cristianos viven como si no lo fueran? Entonces, hay una persona que en realidad quiere caminar bien con Dios, pero está encontrando una piedra de tropiezo en un hermano que tiene esta actitud. Y regularmente lo que se presenta en la iglesia es en la persona que quiere cambiar su vida, que lleva 1 o 2 días de convertido y se encuentra con una situación como esta. Un cristiano que debería ser ya maduro, como dice Hebreo, debería ser ya maestro. Debería ser ya maestro, sin embargo, sale con esta actitud generando decepción en aquel que de corazón está buscando tener una buena relación con Cristo. ¿Qué debe hacer un cristiano? Ya está la ley, vamos a la tercera. ¿Cómo comportarse frente a cristianos que viven como si no lo fueran? ¿Cómo comportarse frente a cristianos que viven sin diferencias de aquellos que no lo son? Entonces, de pronto este ejemplo puede sonar ordinario, es posible, pero es una realidad que vivimos. Hay cristianos que no parecen cristianos. Alguna vez a mí se me ocurrió una frase, esta es mía, esta no la copié de ningún filósofo, esta es mía. Y dice, hay cosas que son y no parecen, hay cosas que parecen y no son. Por lo tanto, es necesario ser y parecer. Es decir, usted puede parecer cristiano, pero si no lo es, de nada le sirve. Usted puede ser cristiano, pero si no parece cristiano, de nada le sirve. Entonces, usted tiene que ser discípulo de Cristo y parecer discípulo de Cristo. O sea, tiene que ser y parecer. ¿Y qué ocurre con la ilustración que les decía? Que a veces somos como el camaleón, que cambiamos de color según el medio. Si estamos en el mundo, tomamos el color del mundo. Si estamos en el prostíbulo, tomamos el color del prostíbulo. Si estamos en la iglesia, tomamos el color de la iglesia. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud de un cristiano frente a un hermano que tiene esta situación, que está viviendo esta situación? Hay más preguntas. ¿Qué hacer frente a aquellos cristianos que se zarandean unos con otros como si no fueran creyentes en Cristo? Y esto también ocurre. De pronto se puede presentar una discusión entre dos creyentes. Dime que yo te diré, y se ofenden y probablemente pueden llegar a la agresión física.
y viven como si no fueran cristianos. Están vendiendo una mala imagen de Cristo, porque Cristo no hizo este tipo de cosas. Imagínese usted el cuadro de la cena, donde se instituyó la cena del Señor, donde el Señor comió la Pascua con sus discípulos, le lavó los pies a todos, y ahí estaba Judas. Entre esos 12 estaba Judas. Y el Señor le lavó los pies a Judas y sabía que lo iba a traicionar. Entonces hay cristianos que se ofenden, que se dicen, que se agreden, como si no lo fueran, como dos personas comunes de este mundo. ¿Qué hacer frente a los creyentes que son soberbios? Aquellos que no admiten ninguna corrección, aquellos que no aceptan que están equivocados, que no aceptan el llamado de atención. ¿Cómo comportarse frente a los cristianos ricos que oprimen a los cristianos pobres y que viven para las cosas materiales? Entonces, si usted ha pretendido dar una respuesta a estas preguntas que acaba de escuchar, yo estoy seguro que para usted y para mí responder este tipo de preguntas es pero bastante difícil. Estoy seguro que más de uno no sabe qué responder. Y Gálatas 5:7 vamos a leer. Allí el apóstol Pablo le dice algo a los hermanos en Galacia, la iglesia en Galacia. Gálatas, dije, volvamos. Gálatas 5:7. Ahora sí. Bien, la palabra de Dios nos dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces, algo estaba ocurriendo con los hermanos. Pablo dice que venían corriendo bien, pero hay algo que les estorbó. Hay algo que no permitió que ellos siguieran en la carrera. Probablemente personas que llegaron predicando un falso evangelio, un evangelio que ellos inventaron. Probablemente la discusión que había, la tensa calma que había entre eh, personas que todavía tomaban la circuncisión como mecanismo de salvación, a la cual Pablo hizo frente encarando o resistiendo a Pedro cara a cara. En el capítulo 2 lo dice. Probablemente que se estaban mordiendo unos a otros, que también lo dice Gálatas, y probablemente esto desanimó a los hermanos y ya no estaban corriendo de la manera que Dios esperaba que corrieran. De igual manera, esta situación entre pobres y ricos podía generar que los hermanos pobres dejaran de correr la carrera. Y esto puede suceder también con nosotros. Esto puede ocurrir con usted, puede ocurrir conmigo. Usted probablemente tenga ganas de dejar de correr la carrera. Probablemente muchos dentro de la iglesia han dejado de correr.
finalizaron la carrera antes de llegar a la meta. Y de pronto la actitud de algunos líderes es, si se fue, que se vaya. Pues yo no lo voy a ir a buscar. Él sabe que tiene que luchar por su salvación. La salvación es individual. Y sí, es individual porque usted y yo tenemos que luchar. Pero también tenemos que preocuparnos por el hermano. De hecho, si yo no comparto la salvación, si yo no ayudo a salvar a otros, si yo no comparto la salvación, yo puedo estar perdiendo mi salvación. La salvación se pierde si usted no la da. Y no que venga de usted, sino que Cristo lo ha tomado a usted como agente de salvación. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Que probablemente hay una situación que lo desanimó, una situación donde él tiene la razón para desanimarse, pero yo estoy dejando de preocuparme por ese que ha dejado de correr. Entonces, luego el texto habla de paciencia. El texto de Santiago nos dice que debemos tener paciencia y la paciencia es una de las virtudes más importantes, una de las virtudes cristianas más importantes, muy sobresaliente, la paciencia, y nos cuesta tenerla. De pronto, yo no soy tan paciente y quizás algunos de los que están aquí tampoco lo sean. Y es tan importante la paciencia que es uno de los constituyentes, uno de los componentes del fruto del Espíritu. Tenemos que recordar, existen personas que hablan de los frutos del Espíritu y no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu está constituido, conformado por la paciencia. Pero hay, hay la paciencia, hasta ahora en la Biblia puedo conseguirla en dos sentidos. Eh, la primera, esto que ven acá, por si acaso les surge la duda, son términos griegos. Este término griego aparece en Santiago 1, 3, 4, capítulo 1, versículos 3, 4 y 12. Y esta otra es la paciencia de la que está hablando Santiago 5, 7. Y acá, como ustedes los pueden ver en su pantalla, está relacionada con la sumisión frente a una circunstancia adversa, es decir, nadie le está causando daño a una persona, sino que son situaciones que le ocurren, situaciones difíciles. Tiene que ver con la conformidad, la resignación frente a lo que no se puede solucionar. En esto podemos encontrar la pérdida de un ser querido, las pérdidas de los ahorros de toda una vida, eh, situaciones o de pronto en un caso fortuito que se nos queme la casa, por ejemplo, y son cosas que no podemos, que no tienen solución y que a veces preguntamos, Dios mío, ¿por qué? O la paciencia que debemos tener frente a los espíritus débiles. Recuerde que el apóstol Pablo en Romanos nos manda a sostener a los débiles y a muchos de nosotros nos cuesta esta parte. Entonces, este es un tipo de paciencia. Y la que está hablando Santiago, aquí en el capítulo 5 versículo 7 es la grandeza de ánimo. Es decir, que se refiere a la constancia
al aguante, a la perseverancia para soportar las injusticias. Esto ocurrió mucho con los primeros cristianos cuando por predicar a Cristo fueron encarcelados, fueron expuestos al escarnio público, a la vergüenza, a la cárcel, y ellos en ningún momento reaccionaron al fuego con fuego, sino que aprendieron a soportar la injusticia. Es decir, esta paciencia es la capacidad para soportar humanamente lo que es humanamente insoportable. Es decir, en este caso, aquí una persona es probada si de verdad el Espíritu Santo mora o no mora en su corazón, porque es la capacidad de soportar lo que humanamente no se puede soportar. Y esta es la paciencia que Santiago está pidiéndole a los pobres que están siendo abusados, les está pidiendo que tengan frente a esta situación. Entonces, luego, esta paciencia no se trata solamente de una paciencia que es de carácter temporal, porque luego el texto está diciendo que debemos tener paciencia hasta la venida de Cristo. Algo bastante difícil. Piense usted en los hermanos venezolanos que están sufriendo frente a las injusticias que están viviendo, aunque no son injusticias causadas por un cristiano, pero ¿hasta dónde deben tener paciencia? Hasta la venida de Cristo. Es decir, que no es una paciencia temporal, es una paciencia que dura hasta que usted se muere. Y en cambio, la otra paciencia de la que hablábamos aquí, esta que está observando usted acá, esta sí puede ser temporal, porque usted perdió los ahorros de toda una vida, pero Dios le puede dar la oportunidad de recuperarlos. A usted se le murió un ser querido, pero con la ayuda de Dios, de la iglesia, de los hermanos experimentados en la fe, ustedes pueden soportar ese dolor o pueden superarlo, perdón. Pero esta paciencia está diciendo aquí que es hasta la venida de Cristo. Ahora, hay dos tipos también, en dos sentidos también se hablan de la venida de Cristo. Y por eso a veces debemos investigar un poco, porque por ejemplo, la palabra venida puede aparecer en dos textos distintos, pero los términos en griego en que se escribió la Biblia son dos palabras distintas. Vamos a leer unos textos, Primera de Corintios 16:17 y Segunda de Corintios 7:6. Vamos a ver qué nos dice las Escrituras en esos textos acerca de la palabra venida. Entonces, aquí, Primera de Corintios 16:17. Nos dice la palabra de Dios: me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Es el tipo de venida o de llegada de alguien que está de viaje y usted está desanimado, pero la presencia de esa persona te levanta el ánimo. El apóstol Pablo dice que se alegró con la llegada de esas personas o la venida, porque ellos hicieron lo que los hermanos en Corinto no podían hacer,
y no podían hacerlo porque estaban ausentes. Pero la llegada de estos hermanos le levantaron el ánimo a estas personas. Ahora vamos a Segunda de Corintios. Me ubiqué mal, ahora sí. Segunda de Corintios 7:6. 7:6. Bien, la palabra de Dios nos dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. El sentido es el mismo. Alguien que estaba triste, pero llegó ese ser querido, ese compañero de milicia, ese que entiende la tristeza del que estaba allí en ese lugar y con eso fue consolado, fue animado. Ese es un concepto de paciencia. El otro lo encontramos en Segunda de Corintios 10:10. Segunda de Corintios 10:10. Vamos a ver qué nos dice la palabra allí. Bien, nos dice, porque la verdad, un momentico, porque la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Aquí también están hablando del apóstol Pablo. No están hablando de alguien que viene de viaje, sino de alguien que está presente. ¿Y qué decían? Que el apóstol Pablo, cuando estaba ausente y se comunicaba por cartas, era bastante duro. Y las dos cartas de Corintios, a los Corintios, hablan con dureza. Pero dicen que cuando el apóstol Pablo estaba presente, era bastante dócil y su discurso no valía la pena. Es decir, ellos esperaban un discurso de más altura con el apóstol Pablo y menospreciaban al apóstol Pablo como orador. Entonces, pero es alguien que está presente, no es alguien que viene llegando de viaje. Ahora, en el texto de Santiago 5:7, que es el que nos corresponde, el significado que se aplica es la primera. Cristo se fue, ascendió a los cielos y ha prometido una segunda venida. Y por eso Santiago escribe que debemos tener paciencia hasta la venida de Cristo, porque esa venida de Cristo nos va a animar, nos va a consolar y va a desaparecer para algunos el sufrimiento que podemos llegar a tener. A eso se está refiriendo el texto. Ahora, eh, esta frase, porque es una frase muy corta, Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, es una marca del carácter puramente cristiano. Es decir, ¿cuál es la nueva marca? Tengan grandeza de ánimo, no se desalienten, eso es lo que quiere decir el texto, tengan grandeza de ánimo, no se desalienten, sean perseverantes, desarrollen su capacidad para soportar la injusticia. ¿Hasta cuándo? No es por una ni por 2 horas, sino hasta la venida de Cristo. Entonces debemos soportar las injusticias que vivimos en este mundo porque probablemente nunca se acaben,
hasta la venida de Cristo. Es todo lo que traía para esta noche. Espero que sea de mucha bendición para todos nosotros y nos ayude a crecer, nos ayude a ser más maduros.